En esta serie de ejercicios que vamos a estar revisando, vamos a reforzar algunas técnicas para resolver problemas, pero también revisar algunos contenidos asociados al eje temático de geometría. El primer ejercicio dice, por ejemplo, con respecto al prisma recto, a este prisma recto, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, un prisma puede ser recto, puede ser oblicuo. Es recto cuando esta cara, por ejemplo, es perpendicular a la base. Pero esta cara también podría estar no siendo perpendicular, sino que esté inclinada. Entonces sería un prisma oblicuo. Por lo tanto, en este caso, el prisma dice que es recto, en consecuencia, esta cara lateral o esta arista es perpendicular a la base. Bueno, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El volumen. ¿Cuál es el volumen del prisma? ¿Cómo determinamos nosotros el volumen de un prisma? Una forma fácil de recordar el cálculo del volumen de un prisma es el área basal por la altura correspondiente a esa base. Área basal por la altura. Entonces ponemos atención cuál es la base del prisma. En este caso dice que su base es rectangular, por lo tanto el polígono que tenemos acá, A, B, pongámosle, aquí está A, así que vamos a cambiar la letra, pongámosle P. PBQ, por ejemplo, PBQA, esta base es un rectángulo. Eso es lo que me asegura que es base rectangular. Entonces yo aplico las relaciones de un rectángulo. Entonces el área basal va a ser importante para determinar el volumen. Entonces el volumen lo vamos a calcular como área basal por altura. Entonces, ¿cuál es el área basal? Tendríamos el rectángulo de lados 3 y 4. 3 por 4, 12. Y la altura, 12. Por lo tanto, es 144. Hay que poner atención que la unidad es centímetro. Centímetro. Por lo tanto, serán centímetros al cubo. Centímetros al cubo. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. La segunda afirmación dice el área del polígono diagonal, del polígono que está achurado, pintado, es 60 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área de este polígono? Bueno, la altura, por ejemplo, corresponde a 12, a la misma arista de esta cara. Sin embargo, lo que tenemos que tener es reconocer qué polígono es este. Y en realidad, si uno pone atención, este es un rectángulo. Si ustedes ponen atención, tendríamos un rectángulo de base a B. De base a B. Pero ¿qué es lo que es AB? En el polígono que yo tengo como base. AB viene siendo la diagonal de la base del rectángulo. De este rectángulo que yo tengo aquí abajo. Este lado mide 3 y este mide 4. Entonces un lado mide 3 y el otro mide 4. Por lo tanto, AB viene siendo la diagonal, esta diagonal. Y si ustedes ponen atención, aquí yo tendría el teorema de Pitágoras, por ejemplo. 3, 4, y determino por el teorema de Pitágoras A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. ¿Cuánto es A? 4. ¿Cuánto es B? 3. Entonces nos quedaría 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Entonces C cuadrado sería igual a 25. En consecuencia, C es 5. Es decir, la diagonal AB mide 5. Mide 5. Vamos a colocar inmediatamente mide 5. Entonces, el área de este polígono, de este rectángulo, será 5 por 12. Tendría esta situación. Lado 5 y altura 12. 12 por 5, 60. Por lo tanto, el área de este polígono es 60 centímetros cuadrados. La tercera afirmación dice el área lateral. ¿Cuál es el área lateral? Son las paredes del prisma.
¿Qué figuras son? Yo voy a asociarlo, por ejemplo, a esta caja. Aquí tengo, por ejemplo, un prisma, una caja. Entonces vamos a calcular el área de las paredes, no de la base. Aquí tengo base, base inferior, base superior. Por lo tanto vamos a calcular el área lateral. ¿Qué figuras geométricas son? Pongan atención que en realidad es un rectángulo, otro rectángulo. Este rectángulo es igual a este. Este rectángulo es igual a este. En consecuencia, yo voy a calcular el área de un rectángulo, del rectángulo BQ, pongámosle E, de este rectángulo, y lo voy a multiplicar por 2. Luego calculo el área de este rectángulo de frente y lo multiplico por 2. ¿Cuál es el área de esto? Será entonces 4 por 12. Entonces tendríamos área lateral de la primera cara, 4 por 12, 48. Como son 2, lo multiplico por 2. Tengo de este frente 3 por 12, 36. Como son 2, lo multiplico por 2. Y aquí tendríamos 48 por 2, 96. 36 por 2, 72. Sumamos 8, 9 y 7, 16. Entonces daría 168 centímetros cuadrados. También ustedes pueden determinar el área lateral tomando en cuenta el perímetro de la base. El perímetro de la base. ¿Cuál es el perímetro? 3, 4, 7, 11, 14. 14. Y la altura. ¿Cuánto mide la altura? 12. Y si ustedes multiplican 14 por 12, nos da 168. La unidad centímetros cuadrados. En consecuencia, la alternativa correcta es D. Veamos el siguiente problema. El área de la base de un prisma es 2x centímetros cuadrados y su altura mide x centímetros. El volumen del prisma es 250 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el área del prisma? Dibujamos así a mano alzada un prisma. No dice qué tipo de prisma es. Lo importante es que ustedes conocen el área basal. Esto es solamente una ayuda, ¿no? Entonces tengo el área basal es conocida, 2x, y la altura es x. Entonces sabemos que el volumen de este prisma, o de un prisma en general, es el área basal, y la altura correspondiente a esa base. Entonces, en este caso, el área basal es 2x centímetros cuadrados. La altura, x centímetros cuadrados, x centímetros. Si multiplicamos, nos quedarían 2x por x, usando las potencias, 2x cuadrado. Centímetros cuadrados por centímetro, centímetros cúbicos. Pero también nos dice que el volumen corresponde a 250 centímetros cúbicos. 250 centímetros cúbicos. Eso significa que puedo plantear la ecuación 2x cuadrado centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos. Aquí puedo simplificar la unidad. Entonces nos quedaría la ecuación 2x cuadrado igual a 250, de donde x cuadrado tiene que ser igual a 125. Despejamos x, nos quedaría x es igual a raíz cuadrada de 125. 125 no es un cuadrado perfecto, por lo tanto no tiene raíz exacta, es un número irracional, pero podemos nosotros descomponer el 125 de modo que uno sea un factor, un cuadrado perfecto. Podríamos decir 25 por 5, nos daría 125. La raíz cuadrada de 25 la podemos extraer, 5 raíz de 5. En consecuencia, x sería 5 raíz de 5, x. La pregunta es, no es por x, sino que me están preguntando cuál es el área. ¿Cuál es el área del prisma? Y me dicen que el área es 2x.
En consecuencia, yo puedo decir que el área será el doble de x, el doble de este número, 5 raíz de 5. Y eso nos daría 10 raíz cuadrada de 5. Área, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Entonces será 10 raíz de 5. ¿Dónde está 10 raíz de 5? Acá. Ahí tendríamos ese problema resuelto. Este problema dice el peso de un ladrillo de aristas 13 centímetros, 9 y 9, conforme a esta figura, se puede determinar si este tipo de problema está relacionado a la conducta de que el estudiante analice si los datos que se entregan en el problema más los datos en las informaciones son suficientes o insuficientes para resolver o responder a la pregunta. La pregunta aquí, por ejemplo, dice, ¿se puede determinar qué cosa? El peso del ladrillo. ¿Yo puedo determinar el peso de este ladrillo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo sé de este ladrillo de acuerdo a los datos que tengo? Que una arista mide 3, otra mide 9 y la otra mide 9. Es decir, el volumen será 13 por 9 por 9. La unidad son centímetros cúbicos. Y 13 por este número, por 81, 9 por 9, 81, nos dará 1053 centímetros cúbicos. Entonces ya sé que el volumen de este ladrillo es 1053 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuánto pesa realmente este ladrillo? Tendríamos que ver entonces qué información nos entregan. La información 1 nos dice que 1 centímetro cúbico pesa 2 gramos. Entonces yo puedo plantear la proporción. 1 centímetro pesa 2 gramos. En consecuencia, 1053. ¿Cuántos gramos pesa? Y puedo responder entonces, puedo despejar X usando entonces los conocimientos que ustedes tienen de una proporción. Por lo tanto, la información 1 por sí sola se puede. La información 2 dice medio kilo. Bueno, medio kilo son 500 gramos. Por lo tanto, yo puedo decir 500 gramos corresponde a 250 centímetros cúbicos. 500 gramos, estos son los gramos, y estos son los centímetros cúbicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa? ¿Cuántos gramos corresponden a 1053? El problema es similar a los datos anteriores. Con esto yo puedo encontrar el valor de X. Tengo una proporción, conozco 3 datos y puedo encontrar la cuarta. Entonces con la segunda información puedo. En este caso, ¿qué es lo que estoy señalando? Estoy encontrando que puedo con la afirmación 1, puedo con la afirmación 2. No necesito juntar ambas, por lo tanto esta alternativa no corresponde. En consecuencia, la respuesta que ustedes tendrían que marcar es cada una por sí sola. Puedo por la primera con la primera y puedo con la segunda, cada una por sí sola. Marco entonces alternativa D.